noches. Siempre es bueno ser el último, acercándose a las 9 de la noche. Bueno, como todos en el grupo, el reto era ver qué tipo de propuesta podíamos hacer para mejorar el capital humano y productividad. Y por varios años he estado evaluando proyectos, especialmente de ONGs, tratando de prevenir y erradicar el trabajo infantil y adolescente en el país. Y una de las cosas claras en ese trabajo es que el trabajo infantil y adolescente tiene un efecto pues, negativo sobre la educación. Y lo que hace es perpetuar la situación de pobreza en muchos casos, ¿no? Los niños y adolescentes que trabajan normalmente son de familias de menores ingresos y por trabajar tienen menos años de estudio, rendimientos más bajos, niveles más altos de deserción y por ende cuando entren al mercado laboral, si llegan a entrar en forma efectiva, no van a conseguir los ingresos que los ayuden pues, a salir de esa situación. Entonces, las metas es mejorar la formación de capital humano de los niños, niñas y adolescentes que trabajan, ¿no? Implementar políticas que contribuyan a disminuir la deserción escolar, ¿no? Y eso se puede lograr aumentando las tasas de asistencia y el rendimiento escolar. Lo que se busca es, como dijo Pablo antes, en términos muy generales, y siempre uno puede discutir las cuestiones más finas, a más años de estudios, mayor capital humano, mayor productividad medida nuevamente en ingresos. Ahora, eso es en términos generales. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, es el colmo que nuestro país ha tenido de llamado milagro económico, pero casi no ha disminuido nada el trabajo infantil y adolescente. Vamos a ver cifras más adelante, pero se ha disminuido la pobreza casi la mitad y el trabajo infantil y adolescente solo en 2%. La razón es porque, bueno, hay muchas, pero una de ellas es porque hay oportunidades para trabajo infantil y adolescente, ¿no? Vivimos un país con 60-70% de informalidad y dentro de eso pues, se abre un campo enorme para que los niños y niñas y adolescentes trabajen. Ahora, como digo aquí, el efecto más pernicioso de todo esto es que el trabajo precoz hipoteca el futuro, ¿no? Porque interfiere en la educación. ¿Cuántos niños trabajan y adolescentes? Eso es un problema, ¿no? Yo he puesto acá, por decir algo, de 15 a 25%, porque depende de muchas cosas. Cuando se le pregunta al niño si trabaja, aumentan las tasas de empleo. Cuando se le pregunta a los padres, disminuye. Entonces, ¿a quién le pregunto si trabajan o no? En la encuesta nacional de hogares le pregunto al padre. Especialmente, bueno, a partir de los 14 años ya le pregunto, pero el trabajo infantil está, entonces, cuando lo informan los padres, está subinformado. La única encuesta que se ha hecho de trabajo infantil, donde se preguntaron a los niños y niñas, fue el año 2007, y ahí las tasas de empleo aumentaban 10-15% con respecto a lo que decían los padres. Entonces es un poco difícil. También depende de cómo defino el trabajo. Trabajo infantil no es cualquier tipo de trabajo, que un niño o niña ayude a sus padres en el mismo negocio, en la casa, no lo transforma en trabajo infantil. Trabajo infantil, primero, hay algunos que están totalmente prohibidos, que son los peligrosos, ¿no? Y en otros depende del número de horas que se trabaja y bajo qué condiciones, ¿no? Como digo ahí, a pesar que en 2005-2011 el país redujo la pobreza rural y urbana en 26.4 y 26.5 puntos respectivamente, el trabajo infantil solo bajó 2.5%. La pobreza es una causa necesaria, pero no suficiente cuando hablamos de trabajo infantil y adolescente. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que no en el Perú, pero en otros países, y yo creo que podríamos decir que también ocurre en el nuestro, que las familias más pobres, muchas veces los hijos y hijas no son los que trabajan porque no tienen oportunidades. O sea, si no hay oportunidades de trabajo, nadie puede trabajar. Por el contrario, cuando aumenta, y eso pasa en las zonas rurales,
Bueno, de un campesino sin tierra puede ser que los hijos no tengan oportunidades de trabajo. Cuando empieza a aumentar ya de 2 o 3 o 4 hectáreas, ahí aumenta el trabajo infantil, hasta que llega ya a cierta cantidad de tierra que de nuevo disminuye porque entonces ya tiene la capacidad de contratar a peones. Entonces tampoco es que el más pobre necesariamente sus hijos y sus hijas trabajen, depende de las oportunidades que hay. Depende de la tolerancia cultural, evidentemente, y también depende del Estado, ¿no? Cuán efectivo es el Estado en cumplir lo que dicen las normas legales, ¿no? Es ilegal pues trabajar en Perú antes de los 14 años. Y a partir de los 14 a los 17 hay toda una serie de reglamentos al respecto. Ya, rápidamente el efecto de trabajo sobre la educación. Bueno, vemos en términos de asistencia ha estado mejorando algo, ¿no? Si uno compara un estudio de la OIT de 2005, los niños y niñas y adolescentes que trabajaban, 75% asistían, o sea, 25% no, y comparado con 82% de lo urbano, también de los que trabajaban. Los que no trabajaban eran 94% y 89%. Ya hay una diferencia como de 15-16% en la encuesta nacional Hogares 2007, y para 2013 vemos que la diferencia entre los niños y niñas prácticamente desaparece, ¿no? 97% de los que trabajan van al colegio y 98.1% de los que no trabajan. Eso es un fenómeno muy nacional. Aunque tenemos niveles muy altos de trabajo, también tenemos niveles muy altos de asistencia en primaria. Ya cuando pasamos a secundaria, ya cuando son adolescentes, ustedes ven que la diferencia es de 12 puntos. El año 2007, ¿no? Y cuando se hizo el censo de trabajo infantil, ¿no? El INEI calculó, pues, mediante un modelo de regresión, el efecto de 8 variables independientes y concluyó, ¿no? El principal factor social que afecta a la asistencia escolar de niños, niñas y adolescentes es la condición laboral de esto. El trabajo se revela como el elemento sustantivo que explica por qué un menor de edad no asiste a la escuela. Entonces, eso es una primera cuestión. Yo creo que todos los estudios son claros. El desempeño escolar es menor, ¿no? Los estudios que se han realizado, niños, niñas y adolescentes que trabajan, tienen menor adquisición de ciertas habilidades cognitivas, como muestra Ponce. Lo único que en el caso del estudio de Ponce es interesante porque muestra que en algunos tipos de trabajos en las zonas rurales realizado por varones ayuda en la formación de capital humano y en la adquisición de habilidades. Es un tema bastante complejo. En atraso o rezago escolar también, estos de cifras de 2011, y vemos que los niños que no trabajan, ¿no? Tienen un rezago escolar, los niños de 20%, y las niñas de 17%. Cuando lo comparamos con los que trabajan, ven ustedes que sube unos 10 o casi se duplica en el caso de las niñas. Y eso es una de las razones principales de deserción, lo que se llama la sobreedad. Yo voy repitiendo años, en un estudio de casos, de 24 casos que realizamos en Cusco este año, encontramos pues ya adolescentes de 15 años en cuarto de primaria, ya tiene casi 6 años de sobreedad. Y ahí el futuro que depara es que va a abandonar. Es muy difícil que siga adelante. Además, las niñas y adolescentes que trabajan también tienen mayor promedio de atraso en años, ¿no? Ahora, este atraso tiene que ver porque no se matricula por falta de ingresos o se turnan, algunos hermanitos este año, otros hermanitos otro, repitieron por falta de un reforzamiento, ¿cómo se llama?, escolar, de refuerzo escolar, tardanzas y pérdidas de clases por el trabajo, ¿no? Incidencia en la formación de capital humano. Bueno, según por lo menos el INEI, también cuando ven el efecto de la deserción escolar sobre los ingresos futuros, dice, encontramos que aquellos con un año menos de estudio ganarán mensualmente un promedio 9% menos. Si tiene 2 años menos, sube 18, y 3 años menos, 23% de ingresos. Algunas precisiones. Debemos tomar en cuenta que la contribución del apoyo económico infantil y adolescente a la formación de capital humano. Como dije antes, la relación de trabajo y formación de capital humano es heterogénea. No siempre el trabajo significa menor adquisición de habilidades cognitivas. Algunas veces ayuda, pero son condiciones que muchas veces uno dice ya no es trabajo.
en el negocio familiar, con la supervisión de los padres, con un número limitado de horas al día. Entonces, hay algunas instituciones que ni considerarían eso trabajo. Y, en segundo lugar, el capital humano, la formación depende de tres cosas: la calidad de los estudiantes, la calidad de la escuela y los años de estudios realizados. En las propuestas que voy a presentar solo me estoy fijando en la tercera, ¿no? En los años de estudios realizados. Creo que algo que se vio en la mesa anterior es justo cómo mejorar la calidad de la escuela. Ya, ¿cómo gestionar el cambio? Las políticas que recomiendo en base a estos estudios y basándome en proyectos y cosas que ya se están realizando, ¿no? Pero en forma muchas veces poco coordinada, no integrales, es lo siguiente, ¿no? Primero, hay que identificar, registrar y hacerle seguimiento a los niños, niñas y adolescentes que trabajan. El trabajo infantil es en muchos casos invisible, especialmente cuando es en hogares de terceros. Hay muchos niños, bueno, niñas que trabajan, son trabajadores del hogar, trabajadoras del hogar, y bajo condiciones que muchas veces hay una relación de semiparentejo, en donde no se considera trabajo, pero en términos efectivos sí lo están haciendo. También, o es en zonas muy periféricas, en el caso de Lima, ¿no? Los picapedreros, pues en Caraballo, o los que están recolectando, pues, para reciclar, o los que hacen ladrillos en Huachipa, ¿no? No es que lo han escondido, pero es en zonas algo separadas de la vista pública. O también trabajan dentro del hogar de una forma u otra. Entonces es difícil y hay que visibilizar el trabajo. En segundo lugar, bueno, voy a ver cada una de estas en algún detalle. Como digo, hay normas. Según las normas de código de niños y adolescentes, pero no, primero no pueden trabajar los niños y niñas, ya, pero ya vemos eso y pensemos de 14 a 17 años. Tienen que estar autorizados para trabajar. Si es un trabajo dependiente, es el Ministerio de Trabajo el que autoriza. Si es un trabajo independiente o una trabajadora del hogar, tiene que ser el municipio el que autoriza. La Defensoría del Pueblo, en su informe defensorial que estoy citando ahí de 2014, le pidió a 25 provincias, en donde se encontraba la capital de las regiones, que informaran cuántos habían autorizado. Bueno, en todo el país eran como 2.500, ¿no? Y hemos visto que adolescentes trabajando de ese, pues, 500.000 fácil. En Lima ninguno, en Trujillo tampoco. O sea, tomando las dos ciudades más grandes de la costa, ni una sola autorización. Entonces, aunque la estrategia nacional recomienda reforzar estas cosas, nuestra propuesta es: hay que ir a la escuela y en la escuela identificar. Hay proyectos pilotos que se han hecho en ese sentido, ¿no? Especialmente, bueno, yo lo que conozco por experiencia son proyectos con niñas o adolescentes trabajadoras del hogar. Entonces se va al SEBA, ¿no? Se va a los turnos de noche y allí, pues, se identifica a los trabajadores, se registra, eso lo hace la DEMUNA, y se hace un seguimiento de su rendimiento en la escuela, inclusive con visita a la empleadora o el empleador, si no está haciendo las tareas y cosas parecidas. O sea, hay que ir a la cuestión más cotidiana, y lo más cotidiano es el colegio, ¿no? Ya el Ministerio de Educación este año ha creado, pues, ¿cómo se llama? Lo que se llama docente fortaleza, que debe trabajar en las escuelas detectando aquellos casos que hay problemas de aprendizaje. Yo creo que si esta iniciativa sigue, lo único que es solo los primeros 3 años de primaria, a ver cómo eso se extiende, podría también identificar a los niños, niñas y adolescentes trabajadores y hacerle ese seguimiento. El impulso a la matrícula y el acceso oportuno. Bueno,
La razón principal de no matricular es ingresos, falta de ingresos. Ya el programa Juntos condiciona en muchas partes con la matrícula de los hijos al colegio y tiene relativo éxito. El problema es el seguimiento. El momento de la matrícula uno puede hacer el seguimiento, pero después si el niño o la niña siguiendo el colegio ya es otra cosa. Otro programa, en este caso ya de parte privada, que es la Fundación Telefónica, con su mochila escolar, que ha dado ya más de 50.000 mochilas, lo que busca es también incentivar la matrícula, ¿no? Asumiendo el costo de lo que es los útiles, los materiales y el uniforme, ¿no? Y ha tenido efecto porque si son 3 o 4 niños o niñas que hay que matricular, eso representa un costo importante. Y también el programa de Telefónica es condicionado, ¿no? Los padres tienen que asegurar que los hijos e hijas van al colegio durante esa época y también, como veremos más adelante, eso lo acompaña con el reforzamiento escolar. Lo de la mochila, en las evaluaciones que se han hecho, tiene un efecto positivo. Primero, equipara a los estudiantes, aunque no es obligatorio tener uniforme, que algunos niños van con uniforme y otros no van con uniforme, genera una diferencia social. Es un incentivo para los estudiantes y los profesores, porque está condicionada la mochila, entonces tiene un efecto poderoso sobre la autoestima, ¿no? El niño ya tiene su uniforme, tiene sus útiles y puede entonces ¿no? compararse positivamente con los demás y nuevamente incentiva mayor participación de los padres y madres en el proceso. Reforzamiento escolar, bueno, si hay una correlación fuerte es nuevamente entre el nivel de educación de los padres y el trabajo infantil. Eso genera un problema. En estos estudios que he realizado y estas entrevistas en Cusco, en 50%, eran 28 casos, ¿no? 24 casos, perdón, de niñas, y 50% de ellos la madre era analfabeta. Entonces hay un gran cambio. Sus hijas ya están terminando primaria y están estudiando secundaria, pero tienen el problema de cómo la ayudan en su casa, ¿no? Si tiene algún problema en la tarea, ¿quién puede ayudar? Por eso es esencial el refuerzo escolar y los programas de reforzamiento escolar, ¿no? La manera más efectiva es contraturno, como lo hace el Ministerio de Educación en los programas pilotos que tiene, ¿no? Y basta pues un número para Fundación Telefónica son 2 veces a la semana, unas 2 horas cada vez, ¿no? Unas 4 horas, nuevamente ya tiene efecto, ¿no? Hay algunas iniciativas que aquí pongo, ¿no? La de ProNiño, de Fundación Telefónica, el proyecto piloto Semilla, que lo están implementando algunas ONGs, incluyendo ADESCO, que es lo que ellos llaman el horario extendido, en contraturno, ¿no? Con un tutor presente. El Ministerio de Educación también con el docente Fortaleza está buscando ese reforzamiento, ¿no? Con eso lo que se busca es que ya está matriculado el niño, niña, adolescente, con el reforzamiento es que se mantenga en el colegio y que no tenga la tentación de abandonar por bajo rendimiento. Acercando la escuela, bueno, esto es más en zonas rurales, en los 24 casos de estas niñas que vimos. Lo que pasa es que nosotros tratamos de entender en esta investigación es por qué niñas de 8, 9, 10 años habían migrado a la ciudad de Cusco, ¿no? De sus comunidades campesinas. O sea, ¿por qué no había sido posible retenerlas en la comunidad? Y ahí evidentemente estábamos viendo el factor familia, el factor Estado y el factor comunidad, ¿no? Y en casi 40% de los casos de estas niñas es que no estaba presente el padre, porque había fallecido, porque lo había abandonado, entonces no podía la madre mantener y lo que hacen es migrar hacia la ciudad. En otros casos, lo que notamos es quizás por el gran número de hijos e hijas que tenía la familia, pero en casi todos los casos van al Cusco a trabajar en casa de un familiar cercano. Casi todos tíos, tías, ya no son las madrinas de antes, ¿no? Las madrinas falsas, no, son tíos, tías o hermanos o hermanas mayores.
Y es increíble porque yo al final en el estudio lo que digo es que se da el efecto Cenicienta. O sea, estas chicas trabajan de 40 a 60 horas a la semana para un tío, tía o un hermano o hermana. Entonces como la Cenicienta, ¿no? Que era explotada por su propia familia, ¿no? Entonces, y una de las razones de la migración era porque ya se tardaban 1 hora y media, 2 horas llegar al colegio. Entonces era de 2 a 4 horas al día ir y regresar al colegio. Y las mismas chicas ya decían, ya no queremos. Entonces pasan a la ciudad, van a la escuela nocturna, no es muy buena calidad, pero por lo menos están yendo a la escuela. Bueno, hay iniciativas de los centros rurales de formación en alternancia, que existen entre 40 y 60 centros, ¿no? Y uno pasa 15 días en el centro y 15 días en su comunidad. El proyecto Semilla tiene un proyecto piloto ya en periodo más breve de internado, 2 días de internado, 3 días en la comunidad. Y cuando está en la comunidad hay tareas que hacer, hay tutores itinerantes que visitan. Entonces, digamos, hay mecanismos. Como yo no puedo crear una escuela en cada sitio porque la densidad poblacional es muy baja, sí puedo crear programas de internados, semi-internados, de tal manera que estos niños y niñas no tengan que emigrar, si quieren seguir su educación, no tengan que emigrar. Algo que quiero mencionarles, siempre se dice que la educación es algo que combate el trabajo infantil. Muchas veces hay trabajo infantil porque se quiere estudiar. Se tiene que trabajar para estudiar. Si no se trabaja, no se puede estudiar. Entonces, no siempre que a más educación van a trabajar menos. Muchas veces tienen que trabajar para poder asistir a la escuela. Y hay otros apoyos complementarios que mencionan acá que tienen que ver con apoyo psicológico, pedagógico adecuado y otras cosas parecidas. Bueno, con eso termino. Muchas gracias.